nacido de vientre materno, ¿ya? Cualquiera sea su edad, sexo, condición social, raza. Por lo tanto, todas, ¿cierto? Quienes estamos y todos los que estamos en esta reunión, somos personas naturales. Pero la ley crea una ficción jurídica que son las llamadas personas jurídicas. Y para que ustedes se den cuenta, si bien nosotros tenemos un nombre, las entidades creadas por ley tienen una razón social. Nosotros tenemos cédula de identidad, lo que llamamos rol único nacional, RUN, y estas personas jurídicas tienen el RUT, rol único tributario. Nosotros tenemos un domicilio, la persona jurídica tiene un domicilio. Tenemos, o sea, podemos ser llevados a los tribunales, la persona jurídica puede llegar a los tribunales a través del representante legal. Por lo tanto, existen entonces personas jurídicas y el Estado de Chile es una persona jurídica, es un ente ficticio creado por ley. Por lo tanto, tiene su rol único tributario, su razón social, que es Estado de Chile, tiene su representante legal, que en este caso sería el presidente de la República o los ministros, y por lo tanto puede ir a juicio, puede ser demandado, para que se den cuenta. Entonces, el Estado es una persona jurídica. Y si nosotros decimos, bueno, ¿y qué otra persona jurídica hay? Por ejemplo, empresa Correos de Chile, por ejemplo, Banco Santander, por ejemplo, Club Deportivo de la Universidad de Chile, por ejemplo, qué sé yo, Textil Yarur, Sociedad Anónima. Cualquier empresa es una persona jurídica. Nosotros, como muy bien dijo su compañera, somos personas naturales. Entonces, el Estado de Chile es una persona jurídica. Eso es lo primero. Ahora, decíamos que esta persona jurídica, ¿cierto? Tiene, y lo veíamos, están viendo esta guía, ¿cierto? Que la habíamos empezado a ver el otro día, ¿sí? ¿Se ve o no? Sí, profe. Ya. Entonces, decíamos que el Estado de Chile dice que es una comunidad humana, y nos vamos a ir metiendo en eso, el grupo humano, ¿ya? Algo ya habíamos visto respecto a lo que era la nación. Que habitamos el territorio, ¿cierto?, que nos pertenece, que nos hemos dado una organización, ¿ya?, que permite que nos respetemos entre nosotros. Esa organización, ¿cierto?, parte por la propia Constitución de la República, pero que está por sobre cada uno y tiene la facultad de ordenarnos cumplir ciertas acciones. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile, que es una entidad distinta de la población que constituye el Estado, ¿cierto? Nosotros, en el afán, ¿se acuerdan ustedes de las primeras clases? En el afán de lograr el bien común, hemos renunciado a una cuota de poder. Y esa cuota de poder a la que renunciamos se la entregamos entonces a las autoridades que dirigen el Estado, para que ellos que han sido designados por la ciudadanía, ellos entonces nos conduzcan hacia el bien común. ¿Ya? Acuérdense cuando el otro día veíamos ese documento en donde se justificaba el cortar vínculos con el rey Jorge III de Inglaterra, porque no lo estaba conduciendo hacia el bien común, más bien se sentían oprimidos. Entonces, argumentando, ¿cierto?, los reiterados abusos cometidos por la corona británica, es que ellos dicen tenemos el derecho a reformar el gobierno, y si no a reformar, a darnos una nueva forma de gobierno, como efectivamente ocurrió. Entonces, que nos quede claro, nosotros entonces hemos creado esta organización que se llama Estado de Chile y hemos entregado una cuota de nuestro poder para que podamos, de alguna forma, apuntar hacia el bien común. Porque decíamos, ¿qué pasaría si cada cual mantiene todas sus libertades? Tengan la certeza, y como muy bien me respondían, ¿cierto?, en esa pequeña actividad,
de esta guía es que no podríamos subsistir como una comunidad. Estaríamos matándonos unos contra los otros. Entonces, la única manera de que podamos, ¿cierto?, apuntar hacia el bien común es que nosotros renunciemos a una parte de la libertad. Bueno, vamos a retomar este tema un poquito más adelante. Ahora decíamos nosotros que dentro de lo que es el Estado, vamos a encontrar que existen, digamos, las formas de los Estados, cómo se administra el poder, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con dos formas de Estado, porque forma de gobierno tiene que ver entonces con la república, con, qué sé yo, un gobierno tipo parlamentario, que lo vamos a estudiar en su momento. Pero nos vamos a concentrar entonces qué forma tiene el Estado. Y aquí entonces vamos a encontrar que se divide en dos formas: forma de Estado unitario, forma de Estado federal. Si yo les pregunto, ¿cuál es la forma que tiene el Estado de Chile, niñas? ¿Cuál sería? ¿Unitario o federal? Unitario. Nosotros somos un Estado unitario. El artículo 3 de la Constitución dice efectivamente que nosotros somos un Estado unitario, que el territorio se divide en regiones y que la ley propenderá que sea territorialmente descentralizada y desconcentrada. Entonces, ¿qué significa que sea unitario? En primer lugar, y vayan tomando nota, aquellas que vayan a dar la PDT de historia, todo esto es importantísimo, para que lo tengan claro. Y me van preguntando, ustedes saben que tienen toda la libertad para preguntarme, para interrumpirme. Cuando decimos de que es un Estado unitario, si se lo digo con digamos, con tres claves. Una, tenemos un presidente que es el jefe de Estado y jefe de gobierno. En segundo lugar, que tenemos una constitución que vale para todo el territorio de la República. Y en tercer lugar, que existe un solo Congreso Nacional que legisla para todo el territorio del Estado. Esas son las claves. Un presidente jefe de Estado y jefe de gobierno, una sola constitución que rige en todo el territorio del Estado y un parlamento que dicta la ley para toda la población del Estado. ¿Qué significa? Y si yo les digo, y aquí nos vamos a meter rápidamente a la definición, dice, posee un solo centro político, o sea, el presidente de la República, en él radica el poder como máxima autoridad. Y ese poder radica, ¿cierto?, donde está ubicada el palacio de gobierno, que en este caso es la moneda. Ese centro político radica entonces en la figura del presidente de la República, en el palacio de la moneda. Existe un exclusivo marco constitucional, una sola constitución, que abarca todo el territorio del Estado en que se ejerce la soberanía. Ya voy a explicar el concepto de soberanía. Pero además, ya decíamos, un solo parlamento que dicta la ley para todo el territorio y para toda la población que habita en el territorio del Estado. Una diferencia, chiquillos. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué se diferencia el jefe de Estado del jefe del gobierno? Que aquí en Chile es ejercido por el presidente de la República. Chiquilla, jefe de Estado significa que el presidente o presidenta representa a la nación ante la comunidad internacional. Entonces, jefe de Estado es cuando, por ejemplo, Piñera el otro día se reunió con los demás presidentes del Pacto de Lima. Lo integra México, Colombia, Perú, Chile. Él, cuando se reúne con otros mandatarios, o por ejemplo, cuando ha ido a la ONU a hacer su discurso, lo hace en su calidad de jefe de Estado. Cuando recibe embajadores, lo hace en su calidad de jefe de Estado. Cuando, por ejemplo, en estos días envió el proyecto de ley para correr la fecha de las elecciones
cuando va a un colegio a inaugurar el año escolar, cuando va a inaugurar una población, cuando aborda los temas internos del país, lo hace en su calidad de jefe de gobierno. ¿Estamos? Profe, ¿podría repetir la definición de jefe de Estado? Mira, jefe de Estado es cuando el presidente o presidenta, como hemos tenido en Chile, representa a la nación ante los, digamos, ante los otros estados o ante la comunidad internacional. Ese es el jefe de Estado. O sea, Piñera, por ejemplo, viaja a Argentina, viaja a Uruguay, lo hace en su calidad de jefe de Estado. O sea, representa a la nación chilena, ¿cierto?, ante los demás gobiernos. Si recibe embajadores de la Unión Europea en Chile, lo hace en la calidad de jefe de Estado. Pero cuando toma decisiones de política interna, inaugura una carretera, va a ver cómo avanza el metro, cómo está terminando de construirse un hospital, lo hace en su calidad de jefe de gobierno. Tiene que ver entonces con los problemas internos. Jefe de gobierno, entonces, que aborda la problemática interna. A propósito de la pandemia, se envió un proyecto de ley, ¿cierto? El IFE, que es un ingreso familiar de emergencia. Todo eso conversado con el presidente a través del ministro de Hacienda, se envía el proyecto. Entonces, él, cuando está abordando las problemáticas locales, lo hace en la calidad de jefe de gobierno. ¿Estamos? ¿Les quedó clara la diferencia, chiquilla? Profe, Sí, dime. entonces podemos relacionarlo de esa manera como exterior, jefe de Estado, interior, jefe de gobierno. Perfecto, claro, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Eso, muy bien. Ahora, eso es lo que ocurre en Chile. En el caso de los estados federales, ¿qué es lo que podemos decir? Que es una reunión de territorios que tienen cierto grado de autonomía, por decirlo de alguna manera. Pero existe una cabeza central que representa todo ese conjunto de estados. Si lo graficamos, Estados Unidos. Tenemos al presidente Biden, que representa, ¿cierto?, a la comunidad de estados que son 50. Pero cada estado, o sea, tenemos al presidente Biden, tenemos, ¿cierto?, una constitución federal. Esa constitución federal está por sobre las constituciones locales que pueda tener cada uno de los estados. Y junto con eso, con tener entonces esta constitución federal, se permite que cada estado pueda tener su propia constitución siempre que esté subordinada a la constitución federal. Y este presidente representa a esa comunidad de estados ante la comunidad internacional, porque cada estado en particular tiene su propio gobernante que se llama gobernador. Por tanto, en Estados Unidos ustedes van a ver 50 gobernadores y él es como el presidente para su estado. Entonces, ahí tenemos, tenemos claramente que hay, digamos, un gobierno local para cada estado y un gobierno nacional, que es Biden, por ejemplo. Lo mismo ocurre en Brasil, donde cada estado, ¿cierto?, tiene su propio gobernador y al frente, representando a la comunidad entera, está el presidente Bolsonaro. O en Argentina, allá en vez de llamarle Estado, estos argentinos son tan especiales que le llaman las provincias, pero en el fondo es cada Estado. República Federal de Argentina, República Federativa del Brasil, Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica, son todas repúblicas federales. Profe, entonces todos los estados tienen un gobierno. Cada estado tiene su propio gobernante o gobernador que administra el territorio de su estado. Eso es. En el caso, por ejemplo, de Biden en Estados Unidos, ¿el qué puede abordar? Temas, por ejemplo, que él, digamos, el único que puede hacerlo es, por ejemplo, construir carreteras interestatales que unan a los distintos estados. O, por ejemplo, luchar contra el narcotráfico a nivel nacional. Aunque ustedes han escuchado, cada estado ha estado aprobando, sobre todo California, ¿cierto?, el consumo de marihuana. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de ciertas drogas,
como la cocaína, la heroína, o bien otra, digamos, el gobierno federal de Biden, el que aborda el tema completo en todos los estados. ¿Quién conduce las relaciones internacionales? Solamente Biden. Ningún estado en particular conduce o firma tratados, ¿cierto?, de libre comercio, sino que lo hace el presidente de la federación. Entonces, por eso es que dice, la definición, reconoce varias fuentes regionales de poder político, claro que son los gobernadores, en coordinación con el gobierno central, que en este caso sería, por ejemplo, Bolsonaro o Biden. Existe una pluralidad de ordenamientos constitucionales, o sea, cada estado puede tener su propia constitución, pero que se subordinan a la Constitución federal. Eso es. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿cierto? Y lo mismo ocurre en los otros países. Existe un parlamento federal donde llegan, ustedes saben, en el caso de Estados Unidos, en total son 50 estados, digamos, con todas las facultades, porque hay 2 estados asociados que son Puerto Rico y el otro es Hawái. Ellos, Puerto Rico y Hawái, claro, ellos no tienen, digamos, la calidad plena. Los otros 50 estados, Florida, Carolina del Norte, del Sur, qué sé yo, y Utah, y pueden seguir nombrando estados, resulta de que cada estado elige a 2 senadores. Por lo tanto, en total son 100. Son 100 senadores. Y, bueno, cada estado también elige a su representante, que equivalen a nuestros diputados, y por tanto, digamos, existe un parlamento federal donde hay los representantes, que son los diputados, y los senadores. Pero cada estado, a su vez, tiene su propio parlamento para abordar temáticas que le son propias digamos, al Estado, que cobrar un par de impuestos, qué sé yo, eso lo determinan los diputados y senadores locales, pero existe un parlamento federal, ¿ya? Donde es lo que llamamos el Capitolio, que fue, acuérdense que a comienzo, por ahí por el 5 y el 6 de enero de este año, que fue asaltado, pues chiquilla, cuando este tipo, Donald Trump, ¿cierto?, de alguna forma estuvo estimulando, ¿cierto?, porque sabía de que se iba a votar la derrota de él. Acuérdense que él acusaba, ¿cierto?, que le habían robado la elección. Así que, para que se den cuenta. ¿Alguna pregunta, chiquillas, sobre lo que hemos visto? Profe, yo tengo Dime, una. dale. Entonces, ¿el presidente de un estado federal sería solamente jefe de estado o de gobierno también? Digamos, principalmente como jefe de Estado. Las facultades principales, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el presidente es el único que puede decretar o declarar la guerra a otro Estado. Entonces, ahora, por ejemplo, yo te decía, como labores de jefe de gobierno son muy limitadas. Por ejemplo, decíamos, construir carreteras interestatales. O, por ejemplo, velar por la estabilidad de la moneda, que el dólar no se venga al suelo, pero en temáticas de tareas de resolver problemas a nivel de Estado, eso lo ve el gobernador. Eso es, ¿ya? Principalmente tiene tareas de jefe de Estado, como bien dices tú. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que nos dice acá? Estado simple unitario, que donde estamos nosotros, Chile. Dice, posee un solo centro de poder ejercido a través de órganos encargados de diferentes funciones con sede en la capital del Estado. El presidente, los ministerios, ¿cierto? Las personas obedecen a una sola constitución y la organización política abarca todo el territorio nacional. Uno, unitario. La administración puede ejercerse de manera centralizada, como ocurre en Chile, pero al mismo tiempo descentralizada administrativamente. Voy a explicarlo. Por esta última. La forma que tiene el Estado de hacer más eficiente su funcionamiento, otorgando la personalidad jurídica, atribuciones, patrimonio y responsabilidad propia a organismos sujetos indirectamente al poder central. Por ejemplo, decíamos nosotros que el artículo 3 nos dice el Estado de Chile es unitario. Su territorio se divide en regiones y la ley propenderá que sea territorialmente descentralizada. Sabemos que esta descentralización que se venía discutiendo en la década de los 40 se materializó durante el gobierno militar. ¿Qué es lo que ocurre? Antes, el territorio del país se dividía en 25 provincias.
y que desde pequeñito teníamos que recitar las 25 provincias. Pero se entendía que el ser un Estado unitario, todos los problemas se resolvían en la ciudad capital. Por lo tanto, si había un pleito en la zona de Magallanes, se tenía que resolver acá en los tribunales de la región metropolitana o de la ciudad de Santiago. Lo mismo en cualquier zona del país. Por lo tanto, se dieron cuenta, ya desde la década de los años 40, que era necesario descentralizar el poder. Entonces, durante el periodo, ya decíamos, el gobierno militar, se estableció la regionalización del país. Partió, ustedes se recuerdan, con 13 regiones. 12 regiones más la región metropolitana. Y se le empezaron a entregar facultades a las regiones, creando... ¿En qué periodo era? ¿El periodo de la...? El gobierno militar. Ah, ya. ¿Ya? O sea, se venía estudiando desde la época de los gobiernos radicales, en 1940, pero se materializó finalmente a partir del año 1975, ya el año 78 ya como que tomó forma esta regionalización. Y ocurre entonces que el territorio del país se dividió en 13 regiones. Ahora, en el afán de descentralizar, se crea la región, voy a nombrar alguna, Tarapacá, la región de Antofagasta, la región de Atacama. Y así se crearon 12 regiones más la región metropolitana de Santiago. ¿Y quién se iba a hacer cargo de cada región? Una autoridad nombrada por el presidente. Esa autoridad que todavía existe, aún existe, que se llama el intendente regional. Entonces, habían en total 13 regiones, 13 intendentes. Entonces, cada intendente tuvo como su propio gabinete regional, que todavía existe, que se llama los seremis. ¿Qué significa seremis? Que son los asesores del intendente. Secretarías regionales ministeriales. O sea, cada intendente tiene su propio gabinete y está el Ceremi de Educación, Ceremi de Justicia, Ceremi de Minería, Ceremi, qué sé yo, de Agricultura. Entonces, en el fondo, ya hemos visto, se descentralizó. ¿Para qué? Para que el intendente abordara las problemáticas regionales. Entonces se le entregaron facultades en el afán de descentralizar, para que no todo fuera consultado, ¿cierto?, en la ciudad capital. Ese fue el objetivo de la regionalización, descentralizar, ¿ya? Y ustedes saben, ¿cierto?, Michelle Bachelet dijo, si votan por mí, el 2010, yo voy a crear otras regiones. Y ella fue la que creó, ¿cierto?, la región de Los Ríos, ¿cierto? Y también la región de Arica y Parinacota. Pasamos a 15. Y en su segundo gobierno creó la región de Ñuble. Por lo tanto, de 13 regiones que fueron inicialmente, con Michelle Bachelet se agregaron 3 regiones. Ahora, ¿por qué? La región de Los Ríos, ¿cierto? Porque se agarraban siempre a pelear los de Valdivia con los de Puerto Montt. En el caso de la región de Arica y Parinacota, se agarraban del moño, en la región de Tarapacá, los habitantes de Arica con los de Iquique. Entonces, para resolver, ahora en el caso, por ejemplo, la región de Ñuble, se agarraban del moño, los de Chillán con los de Concepción. Entonces, digamos, como una manera de resolver ese tipo de problemas. Y además, hacer de menor tamaño cada región, lo que facilita a su vez la administración también. Entonces, eso es respecto de la descentralización. Profe, Y sí, dime. disculpa. De 13 regiones, con el primer y segundo mandato de la Sí, con Michelle Bachelet, claro. ¿pasaron a cuántas regiones? A 16. Ah, ya. Claro, digamos, en el primer gobierno del 2010 al 2014 creó la región de Arica y Parinacota y la región de Los Ríos. Y en el segundo gobierno, ¿cierto?, que culminó el 2018, creó la región de Ñuble.
Por lo tanto, ella ha creado las 3 regiones, digamos, un poco cumpliendo digamos, con la campaña que ella, cuando hizo la campaña, ofreció la creación de esas regiones. Ahora, les decía yo que esa es la descentralización, entregarle facultades a los gobiernos regionales. Pero la desconcentración también es otro aspecto que ha ido adquiriendo importancia. Por ejemplo, si yo les digo, la región de Magallanes es una región que tiene, es la única que tiene petróleo, que tiene gas. Entonces, el gobierno, en el afán de desconcentrar, puede crear, ¿cierto?, una subsecretaría de carburo. Estoy inventando. Entonces, crea la subsecretaría radicada en Magallanes para que, como es la única zona del país donde se aborda el tema de los combustibles, ahí mismo se resuelve el problema. Esa es otra manera, entonces, de entregarle poder a las regiones. Entonces, una es la descentralización y la otra es la desconcentración de funciones. ¿Ya? Esos dos conceptos están... Profe, ¿sí? ¿qué era la desconcentración? Significa abordar problemáticas que son muy puntuales, donde se están produciendo, y si es necesario crear un organismo, ¿cierto?, que tenga personalidad jurídica, entregarle facultades y recursos, el gobierno central lo puede hacer, para que no todas las decisiones se tomen en la ciudad capital. Descentralizar y desconcentrar son dos principios fundamentales, ¿cierto?, que establece el artículo 3 de la Constitución, en este Estado unitario que tenemos en Chile, para entregarle poder y funciones, ¿cierto?, y atribuciones a cada una de las ciudades, ¿cierto?, capitales o donde se aborda una temática. Por ejemplo, te digo yo, si nosotros, imagínate, ¿tiene sentido que nosotros aquí en Santiago tengamos, digamos, una subsecretaría de la industria del salmón, cuando sabemos que el salmón se cultiva, porque es el nombre técnico, se cultiva en la región de los lagos o la región de Aysén? Allí debiera estar, por lo tanto, este organismo. Entonces, es crear los organismos donde se requieren. Eso es. Vamos, que nos quede claro. Chile es un Estado unitario y la ley pretende que sea descentralizado y desconcentrado. Eso es. Y ya les traté de explicar esos dos conceptos. Ahora, diferenciamos rápidamente. En el caso del Estado federal, ya tenemos claro, su actividad es objeto no solo de descentralización administrativa, sino que también de descentralización política. Ya decíamos que tenemos, ¿cierto?, los estados, ¿cierto?, que están cada uno independiente, eso es administrativo, pero también política, cada una tiene su gobernador. Eso. Reconoce a varias fuentes originarias del poder político, hay acá los gobernadores. Una que corresponde al gobierno central, Biden, por ejemplo, y otra que es propia de los gobiernos regionales, los gobernadores. Eso sí, que actuando siempre, digamos, en concomitancia, en concordancia, ¿cierto?, con el gobierno central, que es el que la lleva. Ya hemos visto que existen varias constituciones, pero siempre subordinadas al gobierno central, digamos, a la Constitución central. Y, por un lado, ¿cierto?, ¿cuáles son los principios? Por un lado, autonomía de gobierno con el gobernador, ¿cierto?, y el Estado, pero están siempre recibiendo, digamos, órdenes, se puede decir, a través del presidente del país, ¿cierto?, y de la Cámara o Congreso Federal. Allí se adoptan, digamos, las grandes líneas políticas que aprueban, ¿cierto?, los parlamentarios que llegan al Congreso Federal, ¿ya? En el caso de Brasil, ustedes saben, por ejemplo, está el Palacio de Planalto en Brasilia, hacia el interior, ¿cierto?, hacia la selva, porque ahí se construyó el año 60, el Palacio de Gobierno. ¿Cómo?
Ay, perdón, mi gato se metió en el computador solo. Ah, ya, no te preocupes, a mí también me pasa, no te preocupes. Oye, y allí se construyó, ¿cierto?, el Palacio de Gobierno que se llama Plan Alto, y allí está también el Parlamento Federal, para la Cámara de Diputados y el Senado, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que ya tenemos diferenciado bastante bien. ¿Alguna pregunta, chiquillas, sobre esto? Porque con esto quiero cerrar este tema y entrar al siguiente. Quien calla otorga. Voy con el otro tema. Profe, disculpe, ¿podría repetir una vez más lo que era desconcentrar? Desconcentrar, mira, significa crear organismos, ¿sí? Con autoridades, con facultades propias, con un presupuesto propio, ¿ya? Para radicarlas donde está la temática, ¿ya? Poníamos, por ejemplo, el caso de la minería, o sea, en el caso de la minería no metálica, el caso de, por ejemplo, crear una oficina regional en Magallanes para que aborde el tema de la venta de gas y petróleo, ¿ya? Petróleo producimos la nada misma, pero igual. Entonces, ¿quién va a abordar la venta de los combustibles? Va a ser esta entidad que se puede llamar, inventémosle un nombre, se va a llamar, por ejemplo, Central de Abastecimiento de gas público. Entonces se nombra, ¿cierto?, a todo un equipo administrativo, funcionarios, y resulta que todo eso salió a partir de dinero que mandó el gobierno para que esta entidad, ¿cierto?, estuviera radicada ahí en Magallanes. ¿Por qué razón? Porque de caso contrario, imagínense, todo lo que sería la venta de gas tendría que hacerlo el ministro de Minería en Santiago. ¿Y qué sabe él de lo que está ocurriendo allá en Magallanes? Entonces, en el afán de que estos organismos aborden el tema, ¿cierto?, donde corresponde, es que se apunta hacia la descentralización. Se tiende entonces a crear organismos donde se requieren para que aborden las temáticas que son propias en ese lugar. Eso es. ¿Te queda claro? Sí, me quedó claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquilla? Yo, Dime. ¿cuáles fueron las 3 regiones del primer mandato? Ah, yo te decía, del primer mandato creo 2, que fue la región de Arica y Parinacota, capital Ya. Arica, y la otra región fue la región de los ríos, que dividió, que la sacó de ahí de la región de, porque antes era una sola región que era de los lagos. Entonces dividió esa región de los ríos, ¿cierto? Y la capital quedó en Valdivia. Y en el segundo mandato creó la región de Ñuble, que le sacó una parte del territorio, ¿cierto?, a la región del Biobío, y la región de Ñuble, ¿cierto?, tiene por capital Chillán. Esas son las regiones, ¿ya? Son esas 3. Sí, son esas. Y con esas, ya decíamos inicialmente teníamos 13, incluso, digamos, decíamos, antes de la creación de estas regiones, decíamos, primera región de Tarapacá, capital Iquique, segunda región de Antofagasta, capital Antofagasta, tercera región de Atacama, capital Copiapó, cuarta región de Coquimbo, capital La Serena, quinta región de Valparaíso, capital Valparaíso, sexta región del Libertador General Bernardo O'Higgins, capital Rancagua, séptima región del Maule, capital Talca, octava región del Biobío, capital Concepción, novena región de la Araucanía, capital Temuco, décima región de los Lagos, capital Puerto Montt, undécima región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, capital Coyhaique, duodécima región de Magallanes y Antártica Chilena, capital Magallanes. Pero resulta que cuando Michelle Bachelet creó la región 14, fue la región, me faltó nombrar la región 13, que era la metropolitana de Santiago, capital Santiago. Y resulta que creó la región 14, que es la región de los ríos. Y después creó la región 15, que era la región de Arica y Parinacota. Entonces ahí se nos vino a la mugre, ¿cierto? Esto de las regiones primera, segunda región. Por lo tanto, hoy día
la única manera de poder ubicarla, ¿cierto?, es a través de los nombres. Ya no es posible porque de la región de Tarapacá, ¿cierto?, salió la región número 15. Así que con eso se fue a las pailas los números. Así que hay que conocerlas por nombre. ¿Vamos? ¿Vamos, chiquillas? Sí, profe. Ya, entro entonces a los elementos del Estado. Chiquillas, decíamos nosotros que para que el Estado exista, ya vimos, ¿cierto?, los estados modernos y lo vimos en la clase anterior, cómo surgieron, ¿cierto? Pero hoy día llegamos, ¿cierto?, al concepto moderno del Estado, ¿ya? ¿Y qué es lo que se nos pide? En primer lugar, un grupo humano. En segundo lugar, el territorio. Y en tercer lugar, el poder. Estos son los tres elementos, ¿cierto?, fundamentales para que podamos constituir el Estado. Y vamos a ver el primer elemento que nos va a, digamos, vamos a abordarlo, ojalá lo más rápido para que pasemos, porque me gustaría que termináramos pronto esta parte. Pero bueno, vamos con lo primero. Respecto del primer elemento, como dice acá el elemento humano poblacional, le podemos dar distintos nombres. Por un lado, los políticos hablan del pueblo. Otros hablan, ¿cierto?, de la nación, que nosotros vimos este concepto de nación, ¿cierto? Al grupo humano, entonces, o la población del territorio del Estado. Por lo tanto, son nombres que valen en todos los casos. Y nosotros dijimos en su momento que la nación era el conjunto de individuos que tenemos un pasado común, por ejemplo, el territorio, pero también que teníamos ciertos elementos comunes como la historia, las tradiciones, la lengua, la religión, los bailes, qué sé yo. Y esto nos llevó, se recuerdan ustedes, al primer tema que discutíamos. En Chile somos una sola nación o varias naciones. ¿Se acuerdan que lo vimos? Díganme sí o no, ¿lo vimos o no? ¿O se le olvidó? ¿Me escuchan, chiquillos, no? Sí, No me profe, acuerdo. yo no recuerdo haber pasado eso. ¿No? Por No, mi parte, yo lo recuerdo, pero no de este año. Ah, ya, mire, chiquilla, les digo, primero, ya estamos hablando, ¿cierto?, del elemento humano que constituye, ¿cierto?, un elemento esencial dentro de lo que es el Estado. Resulta que el concepto de nación dice que es un conjunto de individuos unidos por vínculos materiales y espirituales. Materiales es que habitamos el mismo territorio. Y espirituales es que compartimos la historia común, el idioma, las tradiciones, la música, el folclore en general. Entonces, hablamos de una nación cuando tenemos a un grupo de individuos que tienen esos elementos, ¿cierto?, que comparten. Pero yo lo que les decía, que, y les pregunto, en Chile somos, digamos, todos tenemos las mismas tradiciones, las mismas costumbres, la misma lengua. ¿Sí? No. No. Entonces, se ha ido poniendo de moda, chiquilla, y sobre todo en la franja política, llegamos a que en realidad en Chile tenemos varias naciones. Por ejemplo, ¿qué naciones ustedes reconocen? Además de los mestizos, donde estamos la mayoría. ¿Qué otra nación existe? Mapuche. Muy bien. Rapa Nui, la nación aymara, los atacameños, incluso algunos que se definen como diaguitas, descendientes de diaguitas, otros descendientes de cahuéscar. Por lo tanto, lo que históricamente comentábamos de que la nación chilena, como que éramos todos iguales de mestizos, hoy día se ha ido poniendo
de moda, ¿cierto?, el concepto de que debiera venir en adelante, en la Constitución, que debiera, digamos, aprobarse más adelante, debiera acuñarse el concepto de plurinacional. El Estado de Chile es plurinacional, porque en realidad somos varias naciones, ¿ya?, que habitamos en el territorio del Estado. Este tema lo abordaron en Bolivia y se llama Estado Plurinacional de Bolivia. En Ecuador, Estado Plurinacional de Ecuador. En Chile decimos el Estado de Chile, pero estoy casi seguro, y si ustedes ponen atención a la franja política, hay muchos que hablan de que hay que construir el Estado Plurinacional de Chile, para que todos nos sintamos incluidos. Los mapuches, los aymaras, los atacameños, los rapanui, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, apréndanse ese concepto de plurinacional, que es mucho más inclusivo y que debiera aparecer en la próxima Constitución, ¿ya? Ahora, vamos a lo que nos dice la Constitución. ¿Qué es lo que nos dice nuestra Constitución en el artículo 10? ¿Ya? Está abordado en el tema nacionalidad y ciudadanía, ¿cierto?, en el artículo 10. El 10 y el 11 son bien específicos respecto de estos temas, el 10 y el 11. Resulta, chiquilla, que ¿quiénes somos o son chilenos? Y pueden poner ahí en su apunte, ver artículo 10 de la Constitución, ahí, para que lo vean en su momento, para que puedan profundizar un poco. Pero yo les digo algunas cosas. En primer lugar, de acuerdo con la Constitución, la fuente de la nacionalidad dice, son chilenos todos los que nacimos en Chile. Eso es lo primero. Son chilenos todos los que nacimos en Chile. Eso se llama ius, derecho, en latín, puede ir con J también, ius soli. Entonces, somos chilenos los que nacimos en Chile. Eso se llama derecho de suelo. Ahora, ¿por qué otra razón podemos ser chilenos? Y aquí nos dice, resulta de que esta persona, en el punto 2, nació en el extranjero, pero su papá o su mamá, o ambos, o incluso los abuelos, sea de papá o de mamá, ya usted nació afuera, su papá, su mamá o su abuelo, cualquiera de ellos puede haber sido chileno o chilena. Y por tanto, usted que nació en Brasil, por ejemplo, usted dice, yo quiero ser chilena, porque mi abuelo o mi abuela era chilena, y él me transmitió la nacionalidad. Eso se llama derecho de sangre, el ius sanguinis. Ahora, también usted puede llegar a ser chilena si es extranjera, pero lleva 5 años en Chile de manera continua y usted dice, en realidad quiero hacerme chilena. Lo único que le van a decir, usted debe renunciar a la nacionalidad anterior para que sea plenamente chilena. Pero ahí hay una trampita que se la voy a contar de inmediato. Profe, ¿Sí? Dime. si uno no renuncia a la otra, ¿Sí? a la otra, Nacionalidad. sí, ¿Ya? ¿no puede volver a hacerlo? O sea, déjame terminar y te voy a contar y te voy a explicar, pero ten presente lo que me preguntaste, ¿ya? Te lo voy a responder. Y en cuarto lugar, tenemos la nacionalidad por gracia. ¿Se recuerdan ustedes que cualquier extranjero destacado, ¿cierto?, puede llegar a ser chilena o chileno sin tener que renunciar a la nacionalidad anterior? Esa es la nacionalidad por gracia. Vuelvo y ahí le voy a aprovechar de responder a su compañera. Entonces, cualquiera, incluso el artículo 10 dice, son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, a excepción de los hijos de extranjeros que están en servicio de su república o los hijos de extranjeros transeúntes, los que luego, sin embargo, podrán ser chilenos. O sea, somos tan generosos con la nacionalidad chilena que incluso si hay algún embajador de otro país que tiene un hijo en Chile, ese niño, como nació en Chile,
el día de mañana podría reclamar la nacionalidad chilena. O si hay un matrimonio, ¿cierto?, que van de paso hacia de Argentina, que van hacia Perú y tienen un hijo en Chile, ese niño, ¿cierto?, es de la nacionalidad de acuerdo a lo que le inscriban los padres, pero ese niño podría llegar a reclamar la nacionalidad chilena, porque de acuerdo al número 1, ¿cierto?, dice que nosotros otorgamos la nacionalidad a esas personas. El segundo lugar, ya decíamos, el niño nació, ¿cierto?, en Brasil o en Bolivia o en cualquier otro país y puede reclamar la nacionalidad chilena porque su padre, su madre, ambos o su abuelo, cualquiera de ellos, le transmitió la nacionalidad, derecho de sangre. Ahora, en el caso de lo que me preguntaba su compañera, sucede que si usted es argentina y lleva 5, 7 años en Chile de manera continua, usted puede perfectamente pedir la nacionalidad chilena. Pero le van a decir, usted debe renunciar a la nacionalidad anterior. Sin embargo, si usted viaja, ¿cierto?, de vacaciones o cada, qué sé yo, una vez al año viaja a Argentina, qué sé yo, usted allá en Argentina no se han enterado de que usted se nacionalizó chilena y por tanto usted puede seguir sacando su tarjeta DNI, que es la tarjeta de identificación, puede atenderse en el hospital, ¿cierto?, público, o ir a estudiar, qué sé yo, o sea, si va, digamos, por tiempo limitado, ¿cierto?, usted puede mantener la calidad de argentina. ¿En qué caso yo renuncio a mi nacionalidad anterior? Cuando, por ejemplo, si soy chilena y voy a la embajada argentina, o cuando voy allá a Argentina y voy al registro civil de Argentina y digo, mire, yo en realidad dejé de ser argentina porque me nacionalicé chilena y aquí están mis documentos. Si usted hace esa declaración expresa, usted en ese caso hace renuncia total de la nacionalidad anterior. Y si usted, ¿cierto?, hizo esa declaración expresa y después se arrepiente y se va a Argentina, le van a decir, en Argentina usted debe renunciar a la nacionalidad chilena para recuperar la nacionalidad argentina. Esa es la declaración expresa, cuando usted lo hace ante un oficial civil que tiene todas las facultades entonces para borrarla o no borrarla, ¿cierto?, de los, digamos, de los registros del país. Yo les comento rápidamente, yo tengo una hermana que vive en Italia por más de 30 años. Ella viaja cada cierto tiempo a Chile con su marido, que también es chileno, pero ya a esta altura los dos son italianos, tienen residencia y nacionalidad italiana, pero ellos nunca han hecho digamos, la renuncia formal acá en Chile. Por lo tanto, mi cuñado llega cuando viene acá, ha sacado los documentos y tiene documentos para manejar por 6 años y no tiene ningún problema. Renueva la cédula de identidad, porque nunca han hecho declaración expresa que ellos hayan renunciado a la nacionalidad chilena. Eso. Y ahora, respecto a la nacionalidad por gracia, decíamos que cualquier extranjero que haya hecho cosas notables por Chile, el caso más notable lo constituye Andrés Bello. ¿De qué nacionalidad era Andrés Bello? Venezolano. Y él, en el siglo XIX, se vino a Chile, llegó acá por el año 1828. Un tipo brillante intelectualmente, se dedicó a la educación. Y fue quien le tocó la misión de fundar la Universidad de Chile. Luego la fundó y la inauguró. Esto en 1842 se fundó la Universidad de Chile. Y en 1843 fue inaugurada. Primer rector, el venezolano Andrés Bello. Pero él no se quedó solamente en ese rubro, sino que después, como era abogado, se dedicó, ¿cierto?, a redactar el Código Civil, que hasta el día de hoy está vigente, aunque tiene algunas reformas. Pero es el código redactado por Andrés Bello, 1855. Y no solo eso, sino que también, como el tema educacional siempre fue su pasión, se dedicó a hacer un silabario o un libro
para que los niños, no solamente de Chile, sino que de América Latina, aprendieran a leer. Por lo tanto, ante tanta generosidad y tanta entrega, el Parlamento chileno le otorgó la nacionalidad chilena por gracia. Entonces, él siempre siguió siendo venezolano, pero son los únicos casos donde puede tener la doble nacionalidad. Ahora, va acompañado normalmente de una pensión vitalicia, que hoy día debe andar por el 1.400.000 pesos mensuales. Y eso lo acompaña hasta que muere la persona. Otro extranjero, bueno, ustedes saben, Horst Coleman, querámoslo o no, el dueño de Jumbo y de, qué sé yo, la torre gigantesca y todas estas cuestiones, él es alemán. Y por todo, ¿cierto?, el desarrollo económico que ha impulsado en el país con las tiendas París, Easy, Home Center y otras, etcétera, resulta que este tipo tiene la nacionalidad chilena. El mismo los Lusic, Andrónico Lusic, el padre, ¿cierto? A ver, no era Andrónico, ya me voy a acordar del nombre del padre. Resulta que él era croata, pero con todo el desarrollo de la minería, el desarrollo económico, nacionalidad por gracia. Un caso más claro, Baldo Santi, un religioso italiano. Él se dedicó a levantar sidarios cuando la enfermedad del SIDA apareció por Chile y aquellas personas que la padecían eran considerados casi leprosos y estaban botados por ahí, y este señor, este sacerdote, este cura, se dedicó entonces a obtener dinero de colecta y todo, y compraba casas para cuidar a estas personas hasta cuando morían. Entonces, a todas estas personas que han hecho algo notable, importante por el país, el Congreso, a través de una ley, le otorga la nacionalidad por gracia. Chiquilla, artículo 10, lo que yo le estoy comentando, lo que dice el artículo 10, se lo estoy explicando. ¿Alguna pregunta para pasar al siguiente punto? Sí, una última cosa respecto a la nacionalidad. Chiquilla, si tuviéramos que ponerle una definición, pueden anotar lo que les voy a decir yo. Digamos, la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a un individuo con un estado determinado. Es un vínculo jurídico que une a un individuo con un estado determinado. Entonces, cuando hablo yo de vínculo jurídico, es un lazo de unión a través de la ley que une a la persona con el Estado de Chile. Eso es. Y ya vemos cuáles son las 4 formas o maneras por las cuales nosotros vamos a ser chilenos o chilenas. Ahora, aquella que le gusta y le apasiona el tema, lea el artículo 11 de la Constitución, que señala por cuáles razones se pierde la nacionalidad chilena. Y nos dice rápidamente por nacionalizarse en país extranjero, por ayuda a países enemigos de Chile durante una guerra externa, por cancelación de la Carta de Nacionalidad, por cancelación o revocación de la Carta de Nacionalidad por gracia. Por lo tanto, eso es lo que dice el artículo 11, pero ustedes se lo estudian a aquella que le guste el tema. La que vaya a dar a PDT, por supuesto, de historia, tiene que leerlo. Bueno, chiquilla, otro concepto que es clave. ¿Sí? ¿Alguien que me está diciendo algo? Sí, dime. Cuando nombró lo de el artículo 11, el artículo 11 nos habla de cuando se quita la nacionalidad. Sí, tal cual, sí. ¿Puede quitar la nacionalidad por gracia, dijo? Claro, o sea, ¿En qué mira. caso? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, te voy a dar un ejemplo que es cercano y para que te den cuenta. Resulta de que hace un par de años atrás, el Congreso Nacional llegó y le otorgó la Carta de Nacionalidad por gracia a unos sacerdotes preocupados de la educación en Chile. Y el nombre de este sacerdote que estoy pensando en este minuto
irlandés llamado John O'Reilly. John O'Reilly. Este sacerdote era el rector del Colegio Cumbres. Y ocurre que él como rector, ¿cierto?, encargado de todo lo que era la parte de administración, y ocurre que citaba de repente a niñas y niños digamos, a su oficina. Y ocurre que se comprobó, porque siempre hay que hablar de, porque uno puede acusar a alguien de algo, pero hay que tener la certeza jurídica, o sea, comprobarlo a través de la ley, a través de los tribunales. Y se comprobó de que este tipo había llevado niños y que eran niños, estamos hablando de 6, 7 años, 8 años, un poquito más grande también, que los toqueteaba, abusaba de ellos en ese sentido. Por lo menos yo, siguiendo el caso, nunca supe de que hubiera abusado sexualmente, sino que de ese tipo de cosas. Y resulta de que se hizo el juicio y se comprobó de que este tipo entonces había cometido abusos contra menores. Y después de eso entonces fue condenado, cumplió la pena en Chile, luego de eso le quitaron la nacionalidad por gracia y fue expulsado del país. Por lo tanto, si ustedes lo buscan, es John O'Reilly o John O'Reilly, irlandés. Ahí te pongo un ejemplo. ¿Vamos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Yo me puedo quedar sin nacionalidad? Así como que soy y traición al país, no me la puedo quitar. O sea, mira, dentro de los derechos humanos está precisamente que todos tenemos derecho a una nacionalidad. Durante el periodo del gobierno militar, a muchos chilenos se les quitó la nacionalidad. Por ejemplo, y si a ti te quitan la nacionalidad, te quitan el pasaporte. Tú vas a cualquier embajada a pedir el pasaporte y te dicen, no, usted ya dejó de ser chileno. Estoy recordándome, por ejemplo, de un político, tengo la cara aquí en mi frente, que era el Partido Radical, Anselmo Zulecandia, ese era el político. Y este tipo, ¿cierto?, partió al exilio y estando en el exilio se dedicaba a criticar al gobierno militar. ¿Qué es lo que hizo el gobierno militar? Le quitó la nacionalidad. Y por lo tanto, cuando se le venció el pasaporte, el tipo fue a pedir pasaporte para seguir viajando por el mundo. Pero el gobierno militar le había quitado la nacionalidad. Entonces, resulta de que el tipo estaba condenado. Ni siquiera, o sea, en términos prácticos, ni siquiera podía haber salido del aeropuerto de Carrasco, en Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Parlamento uruguayo? Sabiendo que en Chile, ¿cierto?, había este gobierno militar, en donde había violación de derechos humanos, en donde habían algunos políticos que criticaban al gobierno militar, es que el propio Parlamento le otorgó la nacionalidad uruguaya por gracia para que tuviera un pasaporte uruguayo para poder viajar. Eso es. Entonces, es un derecho humano tener nacionalidad. Ahora, ustedes van a ver que en Chile, por ejemplo, van a encontrar en el aeropuerto personas que llevan meses y hasta años. En Japón, por ejemplo, esas personas no tienen pasaporte porque ocurre que hay países que están en guerra y por tanto no le reconocen la nacionalidad. Son situaciones bien particulares, pero existen. Y si tú no tienes pasaporte, ni siquiera puedes salir de donde entraste al aeropuerto y te quedaste en el aeropuerto. Tú no puedes salir, digamos, de la oficina de donde está Policía Internacional, porque tú no tienes pasaporte que mostrar. Nadie sabe si lo que tú portas verdaderamente es lo que tú eres, si vienes de ese país. Si no tienes los documentos, sonaste, te quedaste al interior del aeropuerto. Eso es, así de terrible. Bueno, ¿alguna otra pregunta o avanzamos? ¿Quieren que siga o paramos? No. Igual que la canción. No, miren, vamos a seguir un poco más. Chiquilla, fíjese, el artículo 13 de la Constitución habla... ¿Sí? Perdón por interrumpirlo, pero me dio curiosidad. La persona no se puede quedar como en el aeropuerto eternamente. ¿Cuál es como el... Mira, como la salida. Es que, sí,
la salida es que los funcionarios del aeropuerto se pongan en contacto con Policía Internacional. Y Policía Internacional debiera tomarle los datos y puede ser a través de Interpol ponerse en contacto, porque hay personas, por ejemplo, yo le digo, hay personas que van de tránsito por Chile y su país no tiene embajada en nuestro país. Entonces, Policía Internacional debiera ponerse en contacto con la policía de ese país donde él dice que es originario. Y le van a decir, mire, tenemos a fulano, a fulana de tal, que lleva durante meses viviendo en el aeropuerto. Me puede enviar los datos, huellas dactilares, fotografía, toda la información que ustedes tengan para ver si es posible que esta persona pueda obtener, o si bien ustedes mismos le pueden mandar un pasaporte. Pero ocurre, chiquilla, sobre todo en países de África, países de Asia, en algunos países muy atrasados, donde ni siquiera tienen la computación muy desarrollada. Y por lo tanto, esas personas, salvo que se apruebe, ¿cierto?, un proyecto de ley en Chile que ponga o que le otorgue ciertos derechos a esa persona no puede entrar. Lo único que podría hacer esa persona, si es que es reconocida como perteneciente a un Estado, mandarla de vuelta en un avión. Ese es el único gesto que podría hacerse para esa persona. De caso contrario, yo les cuento, hay personas que llevan viviendo años en los aeropuertos, años. Acá en Chile, hace poco la televisión estaba mostrando, incluso pueden buscarla en YouTube, en Google, pueden buscar personas que viven en el aeropuerto de Santiago y ahí les va a salir caso. Pero eso es complicado, chiquilla, muy complicado. Profe, ¿y esa gente cómo vive? Tipo, necesita Viven, comer. ¿no? Viven pidiendo, porque los pasajeros, ustedes seguramente alguna ha viajado, resulta que vienen bajando con alguna colación, con algo, o estas personas, ustedes saben que hay una zona que se llama el duty free, y en esas, donde están los duty free, hay casinos para ir a tomar té, café, qué sé yo. Y resulta que esas personas viven de lo que va quedando en los platos, o derechamente van a pedirle, ¿cierto?, a las personas que trabajan en el café si les sobró algo y viven de eso. Así que es una realidad, una triste realidad, chiquilla, y existe. Bueno, chiquilla, otro concepto, así como vimos recién lo que es la nacionalidad, les comento que existe el concepto de ciudadanía a propósito de la poli, lo que estudiamos el año pasado. Cuando estudiamos, ¿cierto?, con su profe Jorge, acuérdense que estuvimos dándole al tema de la ciudadanía. ¿Qué es lo que es la ciudadanía? Si yo tuviera que definirlo, miren, pueden ponerlo por ahí. La ciudadanía es la capacidad que tienen ciertos individuos, ¿cierto?, para tener derechos y ejercitarlos por sí mismos. Entonces, si nosotros definimos ciudadanía, diríamos, es la capacidad que tienen ciertos individuos para tener ciertos derechos y ejercerlos por sí mismos. Esa es la definición. Y, chiquillas, tengan claro que una cosa es la nacionalidad y otra es la ciudadanía. La nacionalidad nos llega, ¿cierto?, si es que nacimos y ya vimos las 4 razones por las cuales somos chilenos. Pero en el caso de la ciudadanía, para que yo pueda tener esos derechos y poder ejercerlos, ¿cierto?, debo cumplir con algunos requisitos. Y lo tenemos aquí. ¿Están viendo? Esto dice, de acuerdo a la Constitución, me refiero al artículo 13. El artículo 13 de la Constitución dice que son ciudadanos los chilenos, chilenas, que tienen o han cumplido los 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Es decir, a más de 3 años de prisión. Esa es la pena aflictiva. Entonces, queridos, ¿tengo yo entre ustedes alguna ciudadana?
No, pero, profe. A ver, o sea, tú No, no no tienes... soy ciudadana, pero ¿Ah? tengo una pregunta. Sí, dime. O sea, si una persona pasa más de 3 años em, ¿En prisión? sí en prisión, ¿pierde su ciudadanía? Claro, claro. Y si tú quieres recuperarla, tienes que escribir a los senadores. El Senado es el único ente, organismo que te reivindica y te devuelve la ciudadanía. Ah, Entonces, ciudadanía no se puede votar, ¿verdad? claro, no, pues tú no puedes votar, efectivamente. Entonces, Ya, entonces, profe, entonces, no, pues nada. Oye, entonces, somos ciudadanas o ciudadanos, todos los chilenos, que tenemos de 18 años hacia arriba y que nos fuimos condenados a pena aflictiva. En ese caso, nosotros somos ciudadanos. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero es que yo no tengo 18 años. Entonces tú no puedes ser ciudadana en plenitud. Por eso que yo les dije antes, la definición de ciudadanía nos dice que es la capacidad que tienen ciertos individuos de gozar de ciertos derechos y ejercerlos por sí mismos. Resulta que ustedes tienen derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, el derecho a la propiedad, el derecho a la opinión, el derecho a culto, etcétera, el derecho a la educación. Por lo tanto, tienen derechos, pero no tienen todos los derechos porque no han cumplido probablemente los 18 años. Entonces, ¿ustedes cuándo van a ser ciudadanas con más derechos? Cuando cumplan los 18. Ahora yo les digo, ¿cuáles son los derechos que me otorga ser ciudadano? Los derechos, los dice ahí mismo el artículo 13. Primero, a sufragar, a tener derecho a sufragio, a votar. En segundo lugar, chiquilla, a postular, dice, a optar a cargo de elección popular. Segundo, y todos aquellos cargos reconocidos por la Constitución y la ley. Por lo tanto, si son ciudadanos, ustedes somos ciudadanos, tenemos derecho a sufragar, a votar, a optar a cargo de elección popular y a todos aquellos cargos que la Constitución y la ley autoricen. Resulta de que, ¿por qué les digo que tenemos ciertos derechos y no todos, en el caso de ustedes, las que tienen más de 18 años? ¿Se puede postular? No, va a tener que tener 21 años. Si quiere ser diputado, si quiere ser alcalde. Por eso que no tiene, si tiene 19, usted tiene derecho a sufragar. Si quiere ser candidata a algo, tiene que tener 21 años. Si quiere ser candidata a ser senadora o presidente de la República, 35 años. Por lo tanto, No. ¿quién se quiere postular por ahí que está? ¿Qué le pasó? La mascota. Perdón, no, mi hermana chica. Ah, ya, no te preocupes. Dale, suéltame. Chora, se agarró con el hermano esta chiquilla. Oye, entonces, como les decía, o sea, nosotros tenemos esos 3 derechos. Cuando derecho digamos, a sufragar en elecciones libres o plebiscito, donde tenemos que votar sí o no. En segundo lugar, a postular a cargo de elección popular, dependiendo de la edad, 21 años o 35. O cargos que la Constitución o la ley reconozcan. Por ejemplo, ustedes, chiquillas, voy a inventar rápidamente, se la jugaron por una candidata para que fuera presidente de la República, o un candidato, y se la jugaron a mí. Y usted tiene 25 años. Ese candidato que salió electo dice, te la jugaste, Rosita, te la mandaste. Así que, mira, te voy a colocar como gobernadora. Gobernadora. La gobernadora en Chile significa que está a cargo de la administración de una provincia. Porque ustedes saben, tenemos, ¿cierto?, la región. La región se divide en provincias y cada provincia se divide en comunas. A cargo de la región está el intendente regional nombrado por el presidente. Luego, sabemos entonces que hay provincias y cada provincia tiene un gobernador o gobernadora que se entiende con el intendente y también con el presidente. Nombrada entonces como gobernadora. El alcalde, así como el presidente, son elegidos. Por lo tanto,
en ese caso usted estaría ocupando un cargo porque esa presidenta, ese presidente lo nombró. Y usted, por supuesto que no tiene condena por delito que merezca pena aflictiva, porque si no, no podría ocupar el cargo. Entonces, chiquilla, para cerrar el tema, nos va quedando menos tiempo. En primer lugar, entonces, dice que la ciudadanía tradicionalmente ha sido definida como una capacidad política para participar de la cosa pública. Los romanos le llamaban la res pública, la cosa pública. O sea, yo me intereso en los problemas de la ciudadanía. Yo quiero votar, quiero cambiar, qué sé yo, que se construyan más parques, que se cuiden los animalitos. Usted está participando y va a votar entonces por alguien que se interesa. Usted es una persona que se interesa en la cosa pública. Entonces, se puede decir que el ciudadano es un habitante que goza de determinados derechos políticos que le permiten participar directa e indirectamente en el gobierno a través del sufragio, ¿cierto? En la toma de decisiones. Porque cuando yo estoy votando por un diputado o un senador, yo le estoy diciendo, usted que me está ofreciendo esto, si sale elegido, usted va a votar por eso, por lo que usted está ofreciendo, lo que está prometiendo. Por lo tanto, indirectamente nosotros estamos gobernando a través de ese diputado, de ese senador. Porque dice que esto se hace mediante la elección de las autoridades. Nosotros estamos mandando a que hagan las leyes que dijeron que harían. Ahora, si ese diputado o ese senador no cumple, nosotros tenemos el legítimo derecho, ¿cierto?, de que en la próxima elección, después que se hayan cumplido los 4 años para ese diputado, le damos vuelta a la espalda y no votamos nunca más por ese personaje. Entonces, y también con la posibilidad de ejercer funciones públicas, lo que decíamos, el cargo de elección popular, cualquiera de ustedes puede postular a cargo de elección popular, o cualquier cargo que la Constitución o la ley reconozcan, como decíamos, el caso de intendente, o el caso de gobernadora, o el caso de algún jefe de servicio, por ejemplo, el puesto interno, director de, por ejemplo, del registro civil de identificación, o director, ¿cierto?, de la, ¿cuánto se llama? La morgue, el Instituto de Salud Pública, y otros. Eso es, chiquilla. Ahora pregunta que quieran. O sea, ¿qué es lo que me interesa? Que nos quede claro que una cosa es la nacionalidad, la otra es la ciudadanía. Recuerden que todo esto se inserta dentro de lo que llamábamos los elementos del Estado, lo que es la población. Vimos lo que era la nación, la nacionalidad, la ciudadanía. Si hemos entendido esto, ya podemos responder algunas preguntas de la PDT. Vamos, preguntas. Pregunten, pues, chiquillas, nos quedan 5 minutos. ¿O les quedó claro o quedaron colgadas absolutamente? Yo, Dime. ¿qué era el gobernador nacional? Ya, mira, a ver, te voy a explicar. Voy a sacar el documento porque ya no vamos a alcanzar a ver mucho más. Prendan la cámara para conocerla, pues, chiquilla, para verla. Mira, resulta que una cosa es el gobernador que se da en los países donde existe el sistema federal, ¿cierto? Ese es el gobernador que vamos a encontrar, por ejemplo, en Brasil, en México o en Estados Unidos. Gobernador a cargo de la administración, entonces, del Estado. Pero en el caso de Chile, decíamos nosotros que tenemos al intendente, ¿cierto? El intendente regional, pero la región, ¿cierto?, tiene al intendente, pero cada región, a su vez, se divide en provincias. Entonces, cada una de las provincias tiene una autoridad máxima que se llama gobernador. Yo le pregunto, ¿cuáles son, fíjense ustedes, chiquillas, cuáles son las provincias que tenemos aquí en la región metropolitana? Por ejemplo, les digo yo, ¿hay alguna de ustedes que viva en Colina? O hacia Quilicura. ¿Nadie? Chiquilla, ahí tenemos entonces, allá en Quilicura o Colina, esa se llama la provincia de Chacabuco. Y la capital es Colina. Si yo le digo, ¿hay alguna de ustedes que vive en Puente Alto o en San José de Maipo? Yo aquí escuché Puente Alto presente, hola. Ya, Puente Alto. ¿Cómo se llama? Provincia. Cordillera. Capital. Puente Alto. Puente Alto.
¿Alguna de ustedes que viva en Santiago Centro? Santiago Centro y todas las comunas aledañas, ¿cierto? Providencia, qué sé yo, Ñuñoa, es la provincia de Santiago, capital Santiago. Luego, hacia San Bernardo, ¿cierto? Tenemos la provincia de Isla Maipo, capital San Bernardo. Está la provincia de Melipilla, capital Melipilla, Talagante, capital Talagante. Son 6 provincias. Entonces, a cada, digamos, cada provincia tiene un gobernador. Y sobre el gobernador está el intendente. Pero ustedes saben, chiquillas, que esa figura del intendente tiene los días contados porque se está creando la figura del gobernador, el gobernador regional. En Chile eso se va, digamos, vamos a ir a votar en el próximo mes de mayo por elegir por vez primera lo que se llama el gobernador regional. Pero al lado del gobernador regional va a haber una figura que va a ser el representante del presidente, que se va a llamar gobernador regional. Creo que se llama, ya me voy a acordar del nombre, pero en Chile por vez primera vamos a tener la figura del gobernador que va a estar a cargo entonces de la región. Pero quédense hoy día, chiquillas, con que hoy día tenemos intendente y como hay provincia al interior de la región, al cargo de cada una de estas provincias está el gobernador. Hoy día en Chile le llamamos gobernador provincial, ese es el nombre, que no tiene nada que ver con el gobernador que existe, ¿cierto?, en Florida, en California, o que sea en Texas, nada que ver, nada que ver. En ese caso, ¿cierto?, él es como el presidente de todo el estado. Aquí en el caso nuestro, ¿cierto?, el gobernador provincial está a cargo de la administración de su provincia. Eso es. A ver, ¿quién levantó la mano? Yo, profe, es Dime. que quería saber cuáles eran las consecuencias de perder la ciudadanía. Bueno, dejaste de votar, por un lado. En segundo lugar, no te puedes postular a cargo de elección popular, ni tampoco a cualquier cargo que sea posible que te nombrara el presidente. Eso es. Por ejemplo, les digo yo, a los ministros que han sido acusados, el último, Chadwick, ¿cierto? Resulta que el ministro que fue, digamos, acusado constitucionalmente, perdió la ciudadanía por 5 años. Él no puede votar, no puede postularse a ningún cargo público, ni ningún cargo que lo pueda nombrar el presidente. Eso es lo que le llaman la muerte civil. Esa es la muerte civil. Ya, chiquilla, son las 14. Si hay una última pregunta, me animo a responderla, si no las dejo para que vayan a almorzar. Por lo menos algo nos cundió hoy día la jornada. Chiquilla, ¿entendieron la materia que tratamos de explicar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Me tienen que decir? Ya. Chiquilla, si tienen cualquier duda, anótenla en su cuaderno y me la plantean el próximo jueves. ¿Estamos? Les deseo un buen fin de Semana Santo. Cuídense, cuiden a su familia y hasta la próxima. Que estén muy bien. Igual. Chao, chiquillos.